Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en nuestra entrevista de hoy que nos permitirá conocer a profundidad la visión que tienen desde el extranjero y por supuesto lo que está pasando aquí en nuestro país de la presencia de la observación internacional, incluso de algunas latitudes que normalmente no era común para nosotros los hondureños escuchar que desde la Federación Rusa querían estar presentes en la elección de Honduras, en un proceso de veeduría de un país que, si bien es cierto, acude a elecciones, pero son elecciones que ya anticipadamente se sabe quién las va a ganar, salvo un cambio que quizás en un futuro se presente, pueden tener un grado de participación efectiva. Pero ya de eso nos va a hablar nuestro invitado, a quien presentamos con una amplia trayectoria en la investigación, en el mundo de la comunicación. Hablamos del periodista español Mar Marginedas, que se ha desempeñado como corresponsal de guerra, es corresponsal en Moscú y especialista en el mundo árabe islámico, autor de un libro sobre Putin, Rusia contra el mundo, licenciado de la información por la Universidad de Navarra. Mar ha sido también galardonado con varios premios, como el premio Cirilo Rodríguez al mejor corresponsal extranjero en el 2013. Lo presento porque está desde la ciudad de Barcelona, ya en horas de la madrugada, para él, y le agradezco esa deferencia para que nos cuente mucho sobre su vida, sobre el desempeño de un periodista en guerra y en elecciones, porque han coincidido en algunos de esos hechos, y luego aquí vamos a tener nuestras propias valoraciones también con un hondureño estudioso y profundo en estos temas del análisis político, el licenciado Luis León, que ya vamos a estar con él. Mar, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Un saludo a Tegucigalpa y a todo Honduras. Bueno, ¿cómo ha llevado su vida entre la cobertura de hechos noticiosos que involucran guerra, pero que al mismo tiempo, a pesar de esos conflictos armados, no se separan de los procesos electorales? Que alguien diría, ¿cómo es posible que un país en medio de la guerra esté votando? Citamos el caso de Rusia, que lo conoce muy bien, pero si vamos un poco más allá, Israel, que ha estado en conflicto, Benjamín Netanyahu ha anunciado que para el 2026 presentará sus candidaturas y eso llama la atención. ¿Cómo se desarrollan estos procesos más allá de las dificultades que tiene el ciudadano para llegar a las urnas? Bueno, a ver, yo creo que la guerra en Rusia es un elemento totalmente que ya ha sido asumido por la sociedad. No hay ningún tipo Rusia, el gobierno, el régimen, lo que intenta es que la guerra afecte lo menor posible a los ciudadanos de una parte determinada del país, ¿no? Ellos intentan sobre todo que en las ciudades como San Petersburgo, como Moscú, digamos que los efectos de la guerra no se sientan. Y sobre todo, digamos que muchos de los combatientes que van a combatir a Ucrania son de regiones apartadas, en particular además de países, de repúblicas que tienen minorías nacionales, por ejemplo, Buriatia, ¿no? Entonces, es un poco, cuando uno va a Moscú, en principio, por lo que me dice la gente que está allá, no se siente mucho el efecto de la guerra. Entonces, digamos que la vida tiene una apariencia bastante normal, la vida parece que las cosas que la vida sigue su curso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que la guerra, digamos que le impregna todo, ¿no? Y está claro que, bueno, que Rusia en estos momentos Rusia hace muchos años que no celebra elecciones. Putin llegó al poder con guerras. Putin, cuando llegó al poder en el año 2000, era una persona que no era popular, que nadie lo conocía, que muy poca gente lo conocía, y fue precisamente el hecho de que lanzó una guerra
con motivos, además, justificándose unos atentados que hoy en día mucha gente dice que fueron autoinfligidos por el propio Estado, que le permiten, digamos, auparse y llegar al poder, ¿no? Y a partir de entonces, de que él llegó al poder, pues las elecciones dejaron de tener ningún sentido en Rusia. A mí me sorprendió mucho ver que Rusia intenta enviar a Honduras una delegación para observar las elecciones. Rusia hace años, hace un cuarto de siglo, que no celebra elecciones libres, no tiene nada que enseñar, no tiene no es uno de los estados más autocráticos del mundo, donde todo el mundo, por ejemplo, cuando vamos cuando se celebró la reforma un referéndum de reforma constitucional que permitió a Putin instalarse en el poder eh, como presidente vitalicio, pues yo recuerdo que había pues música fuera de los colegios electorales, te repartían boletos de lotería para que acudieras a votar, te repartían premios, etcétera. Entonces es bastante, digamos, incluso hasta grotesco, ¿no? Pensar que un país democrático como Honduras tiene, al momento, al menos hasta ahora, tiene algo de aprender de Rusia, ¿no? Que es uno de los países en estos momentos más autocráticos y totalitarios del mundo. Por cierto, Mar, ¿cómo se recibió, ustedes que conocen de la idiosincrasia de Rusia y de otros países en conflicto, que con esta explicación que nos proporcionaba, ellos estuviesen interesados en formar parte de la veeduría aquí en nuestro país? Debemos decir que efectivamente se conoció por parte de la Federación Rusa a través de Cancillería de la República de Honduras y remisión de misiva al Consejo Nacional Electoral, que sí tenía la intención el gobierno de Rusia en llegar y tener un sistema de veeduría, de acompañamiento en la elección de Honduras. Al final no pasó la propuesta porque el órgano electoral de Honduras votó y dos de sus miembros no estuvieron de acuerdo, uno sí estaba de acuerdo, y esto provocó que al final solo fuese una intención, lo vamos a dejar en esa palabra. Pero, ¿qué registro da esto para ustedes? A ver, fundamentalmente Rusia, la guerra de Ucrania en América Latina se vive como algo muy lejano. Se lo digo porque el año pasado, por ejemplo, estuve en México haciendo reportajes, no sobre México, sino porque yo no soy una persona especialista en América Latina, sino sobre cómo Rusia está interfiriendo en la política diaria de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, le diré un ejemplo, que es que en las elecciones en las cuales fue elegida Claudia Sheinbaum, presidenta del país, Rusia envió una delegación de observadores, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para Rusia América Latina no es un continente lejano, no es un continente bueno, pues que está allí, pero y que permanece al margen de su pugna, sino que todo lo contrario. Para Rusia, América Latina es una prioridad, ¿no? Es una prioridad. Vemos, por ejemplo, que en la vecina Nicaragua, Rusia ha instalado miles de observadores, miles de asesores de seguridad. Probablemente podemos decir que sin el apoyo de estos asesores de seguridad, el régimen de Ortega pues, no hubiera sobrevivido las protestas del 2018. Sabemos que, por ejemplo, que Rusia en aquel momento desplegó francotiradores, ¿no? Rusia, y entonces hay que entender un poco cómo funciona Rusia, ¿no? ¿Qué es lo que busca Rusia? Rusia no busca favorecer a tal o cual ideología. Rusia se puede entender perfectamente con la ultraderecha de Bukele, se puede entender perfectamente con la ultraderecha en países europeos como Marine Le Pen, se puede entender con la ultraderecha en Alemania, pero también se puede entender con la ultraizquierda, ¿no? Rusia lo que quiere es impulsar regímenes donde no haya democracia, donde el Estado de Derecho no exista, donde pueda, pues como en Rusia, que la gente acuda a votar, pero que ello no, digamos, implique ninguna posibilidad de cambiar el gobierno por la vía de las urnas, ¿no? Entonces, estamos viendo clarísimamente que en otros países, y además es un viaje que es de ida y no es de vuelta, ¿no? Si vemos todos aquellos países que han dado el paso hacia, que han aceptado, por ejemplo, politizar la justicia, hacerla menos, digamos, independiente, que han aceptado pues, violar la Constitución o ampliar los mandatos, que en principio eran limitados para uno o dos mandatos, se han convertido, se convirtiendo digamos, en dictaduras familiares. Y es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son los aliados de Rusia en la región? Pues son Nicaragua, son Venezuela y son Cuba.
Cuba, ¿no? Son regímenes en los cuales ya no hay posibilidad, una vez que ya has dado el paso, que ya has, digamos, has abandonado la democracia y el sistema digamos, de equilibrio de poderes, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y es muy difícil ya, digamos, revertir la situación. Con lo cual yo pienso que a mí me parece que verdaderamente Rusia, el hecho de que quiera venir, de que quiera participar, de que quería haber observado las elecciones es porque está interesado en que Honduras también diera ese paso, ¿no? Honduras diera ese paso y, digamos, que se adentrara en la senda de un régimen en lo cual, pues, aunque hayan elecciones, no hay posibilidad de cambiar el gobierno mediante la voluntad popular. ¿Y cómo penetran en democracias como la nuestra? Porque, bueno, si nos quedamos con el último periodo de gobierno de nuestro país, y no solamente estoy hablando de este cuatrienio, estamos hablando del proceso que registra el cambio de mandatos militares con la Mm. constituyente de abril de 1980 para Honduras. Desde entonces corremos un proceso democrático que ha llevado a partidos de derecha, de centro derecha o quizás un poco con algunas ocasiones los liberales con un poco de tendencias a la izquierda y ahora un gobierno que pugna con un socialismo del siglo XXI y un proyecto de refundar el país. Pero al final han sido decisiones del pueblo. Aquí sí se vota y es el ciudadano con algunas, desde luego, problemas dentro de las elecciones que siempre hay, pero al final con respeto a la decisión de las mayorías. Aquí se ha votado. Pero ¿cómo Mm. penetra Rusia en estas naciones, debemos decir, con economías emergentes, con dificultades en el armado de país? ¿Cómo llegan? Para el caso a Yo creo Honduras. que fundamentalmente es a través de la propaganda. Rusia es el país que tiene el aparato de propaganda mejor montado del mundo, ¿no? Es un aparato verdaderamente muy potente, dedica muchísimos esfuerzos. Rusia no es como China una potencia económica, pero sí es un país que es capaz de armar un aparato de propaganda y sobre todo de tocar la tecla psicológica que es importante y que le permite ampliar su influencia en cada país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Alemania, evidentemente, la izquierda le sirve relativamente de poco, porque en Alemania fundamentalmente, ¿cuál es el debate? El debate que le interesa a Alemania es la inmigración. Entonces, Rusia se apoya fundamentalmente el partido que más, digamos, defiende, digamos, y que está incluso dispuesto a violar la Constitución si llega al poder, es Alternativa por Alemania, es un partido de ultraderecha, ¿no? Entonces, digamos que vemos que Rusia, digamos, juega estas bazas, juega la derecha y la izquierda. Entonces, yo veo clarísimamente, por ejemplo, me sorprendió mucho que hace unos meses se diera un premio, el oficialismo de hondureño diera un premio a dos personajes que además conocidos en España, como son Pablo Iglesias, que es un dirigente político, es un líder político, y luego hay Nafino Genova, que era una propagandista que trabajaba para el canal Russia Today, RT, en español, y que en concreto dirigía la página web en español, ¿no? Entonces, estas personas en España han intentado crear un canal que se llama Canal Red. Es un canal muy limitado, con una audiencia muy limitada, de hecho, entonces es un canal que prácticamente que no, bueno, pues que tiene una audiencia que no, y Pablo Iglesias, su fuerza política, pues prácticamente en las encuestas le dan como 4 o 5 diputados en un parlamento que tiene más de 300, ¿no? Ina Finogenova llegó a España poco después de iniciarse la guerra en Ucrania. Ella decía que estaba en contra de la guerra, que no quería hacer propaganda de guerra. Evidentemente hemos publicado en el periódico donde yo trabajo, pero también en otros medios hemos publicado una serie de artículos que, bueno, pues desmontan un poco esa teoría, que digamos que hemos hecho, pues hemos recapitulado cuál ha sido su trayectoria, recapitulado que, por ejemplo, en el medio en el cual ella dirigía, se negaba que el principal opositor ruso, Alexei Navalny, que todo el mundo lo conoce, pues había sido envenenado. Y una serie y además, entonces, digamos gracias a lo que hemos sacado en la prensa, tanto en medios como el periódico, El Mundo, El Confidencial, El Español, digamos que ella se convirtió en una persona totalmente marginal, ¿no?
Sí. Ella es una neola que le ha comunicado a América Latina. Supongo que, bueno, pues que ella, pues que digamos que la audiencia en América Latina que están menos en contacto con la guerra de Ucrania y con lo que significa la propaganda rusa, pues no la conocen verdaderamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues recientemente tengo entendido que se trasladó a México a dirigir Canal Red Latinoamérica, la rama de Canal Red que ha abierto en Ciudad de México para Pablo Iglesias, pero le diré que, por ejemplo, la última vez que Inna Finogenova intervino en un acto en España, en Barcelona concretamente, le llamaron criminal de guerra y fue abucheada, ¿no? Es una persona que nadie en España, en ningún medio de comunicación, contrataría y es percibida como una propagandista. ¿Qué diferencia para mí a un periodista de un propagandista? Un propagandista se adhiere a un proyecto político, se adhiere a un partido político, ¿no? Y está clarísimo que Canal Red, que es, digamos, esta televisión que ha fundado Pablo Iglesias, se adhiere a un proyecto político. Ellos dicen que vienen a Latinoamérica, y es España, a librar el combate político. No, un periodista no libra ningún combate político. Un periodista lo que hace es transmitir hechos. Evidentemente, cada uno tiene, digamos, pues eso, su perspectiva, ¿no? Pero los hechos son los hechos, ¿no? Y tenemos claro, por ejemplo, que en el caso de INA y en el caso de Canal Red, pues durante esa trayectoria de estos 3 años que han estado ellos aquí en España, prácticamente pues ha habido muchas mentiras, muchos bulos, ¿no? Ellos informaron, crearon una burbuja de desinformación respecto al caso de un espía ruso español que se llamaba Pablo González, Pablo Rupsov, dando información que era falsa, diciendo que no había sido acusado formalmente, que estaba sin cargos detenido en Polonia. Eso no es cierto. Y eso, pues, digamos, todo este bulo, esta información falsa, esta burbuja de desinformación que ellos crearon, se quedó expuesta cuando Pablo González, fue intercambiado como espía en verano del año pasado, ¿no? No intercambio de espías entre Estados Unidos y Rusia. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es importante entender, vemos un poco que lo que intentan hacer Pablo Iglesias y Ina Finogenova en Honduras es un poco lo que hace RT en la vecina Nicaragua cuando envía, digamos, cuando personas como Victoria Boronsova, la directora del canal en español, o, o comunicadores o trabajadores suyos van a dar cursos de formación, ¿no? Ellos convierten a los periodistas en propagandistas, ¿no? En adheridos a una causa. Y eso hace que, digamos, que la realidad no importa, lo que importa es el proyecto político y hacer propaganda. Muy bien. Mar Marginedas está con nosotros al banquillo. Hago una pausa. Presento también al licenciado Luis León para tener algunas consideraciones alrededor de estas influencias que, más allá de la decisión que van a tomar los hondureños este 30 de noviembre, siempre es bueno revisarla y ponerlas a consideración por aquello de tener un proceso limpio, un proceso democrático con respeto de la voluntad del soberano, y que después no tengamos aquellos procesos que, una vez que el hondureño habló en las urnas, no vengan los problemas que ya los experimentamos en el 2017, con una economía paralizada y con una crisis que dejó fallecidos y millones de pérdidas en el país. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Ya vuelvo con el periodista español experto en guerras, Mar Marginedas, doctor Luis León. ¿Qué buscará la Federación Rusa? Y ponemos a Rusia porque es quien sorprendió con esta petición de venir a observar elecciones a Honduras cuando ellos no son ejemplo. Pero, ¿qué buscará en estas latitudes? Porque a pesar de las distancias que hablaba Mar, sí hay algunas repercusiones, sobre todo a nivel económico. Lo agrícola no lo podemos descuidar por el tema de los insumos fertilizantes que venían de este sector de Europa del Este, que hoy están caros aquí en Honduras. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Un gusto acompañarle, también a Marca a la distancia, un saludo. Efectivamente, yo creo que lo que llama la atención de lo que plantea Marc es el hecho de que Rusia está dispuesto a apoyar cualquier gobierno autocrático sin importar su ideología. Eso definitivamente viene a plantear una idea de que su necesidad de extender su influencia geopolítica,
geoestratégica no tiene que ver tanto con ideologías políticas, sino con el interés de poder tener algunos espacios que puedan ser influenciables para las acciones que ellos como nación andan buscando en este lado del continente. Si bien esta guerra ha generado un impacto, como usted muy bien lo mencionaba, a niveles agrícolas por el tema de insumos, a niveles de petróleo por el tema de la subida de precios y altos costos de los carburantes que importamos, es un hecho indiscutible que para nosotros sí resulta lejano Rusia. Entonces es lo que generó, digamos, la suspicacia de por qué la Federación Rusa estaba pidiendo ser observador de un proceso en el cual nunca ha habido vinculación política. Claro, queda establecido de que es un tema de geoestrategia y geopolítica, porque si usted lo... Aunque existen otras formas de acercarse, no necesariamente en lo político. ¿Qué pudo haber de trasfondo? Bueno, al final si ellos andan buscando gobiernos autocráticos sin importar la ideología, lo que quieren es ir generando esas relaciones políticas con el gobierno que gane, ir induciendo de alguna manera su participación en estos espacios, porque es interesante pensar en Venezuela, pensar en Cuba, pensar en Nicaragua y pensar ahora en México como zonas muy cercanas a Estados Unidos. Entonces yo creo que tiene más que ver con un efecto estratégico de geopolítica y más allá que la geoeconomía, porque muy poco aportamos nosotros desde la producción hacia Rusia. Lo que es un hecho es que al final el Consejo Nacional Electoral decidió no aceptar esa participación, pero deja esa sensación de qué querían los rusos en Honduras. Honduras ni siquiera es un efecto riesgoso para Rusia en términos de migración, como puede serlo para Estados Unidos. Por eso hay mucho interés de parte de Estados Unidos en formar parte de estos procesos. Así que yo creo que tiene que ver bastante con posicionarse en la zona, encontrar cabidas geográficas que les permitan hacer cierto nivel de incidencia. Y claro es que en la política global es importante tener aliados. Esto pasa como en los partidos políticos hondureños. Usted tiene partidos mayoritarios, pero los minoritarios suman en la narrativa. Entonces, aunque nuestros países pueda que no sean países económicamente fuertes, políticamente fuertes, sumarse a una narrativa de un país grande o por lo menos superior a nosotros puede ayudarles a ellos. Yo pensaría que va más por ese camino. No miraba yo a la Federación Rusa haciendo una observación digamos, certera en cuanto a lo que podía aportar. Recuerde que un mecanismo de observación lo que hace es identificar debilidades del proceso electoral y hacer recomendaciones de mejora. Y muy bien lo plantea Mark, ¿qué nos pueden recomendar si ellos no hacen elecciones? Entonces, y si sumamos a esto el hecho de que ellos estén completamente desligados a la Unión Europea, que sí efectivamente ha mantenido una presencia de veeduría en los procesos electorales de Honduras de forma sistemática, más no Rusia, que tiene una separación total en este momento, y llegar a Honduras trae otro tipo de implicaciones que tienen que ver con el apoyo financiero, con la cooperación, como le querramos llamar, que está llegando constantemente de parte de la Unión Europea, más no de Rusia. claro, es que la Unión Europea tiene una presencia fuerte aquí. De hecho, la delegación tiene una implementación de proyectos sumamente importantes en varias áreas del país. Y yo creo que también ese contrapeso que Rusia quiere hacer dentro de la Unión Europea, que ya lo ha planteado Mark, cómo jugar políticamente en los espacios europeos, puede tener una incidencia en decir, bueno, si Europa se mete allá, entonces yo me meto también. Lo que es claro es que Honduras no es un país de interés en términos de lo que le podemos aportar a Rusia, sino que es un país de interés de lo que puede hacer Rusia a través de nosotros. Y yo creo que esa es una parte que hay que tener en consideración, porque si bien, aunque no se aceptó la observación, no creería yo que sería el único intento de acercamiento con Y ese es el otro punto. ¿Qué otro escenario le puede quedar mar a la Federación Rusa para llegar, bueno, en este caso a Honduras? Porque ya efectivamente tiene su presencia en Nicaragua, lo tiene en Venezuela, lo tiene en Cuba, y de pronto está queriendo entrar al mercado mexicano con algunas regulaciones. Pero, ¿en Honduras qué?
Bueno, primero, en México, quiero decir que en México están verdaderamente, la presencia de Rusia es verdaderamente tremenda, ¿no? Estuve en México, como le dije, el año pasado. La embajada de Rusia en México es absolutamente enorme, ocupa 2 cuadras en el barrio La Condesa, muy lujoso. Hay 80, se hablaba de 80 diplomáticos cuando las relaciones económicas entre México y Rusia son muy limitadas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de esos 80 diplomáticos en realidad son agentes, son espías que están haciendo, pues observando a Estados Unidos, que es el enemigo, y probablemente influyendo del propio México, ¿no? Entonces, yo veo un escenario un poco pues parecido, ¿no? Una de las cosas que a mí me pareció muy interesante era, cuando estuve en México, fue encontrarme que cómo Nicaragua había estaba creando problemas en Estados Unidos, trayendo inmigrantes desde Oriente Próximo, desde Asia, y enviándolos hacia Estados Unidos, ¿no? Las rutas además eran muy, muy interesantes. Durante ese estuve en Saltillo y en Monterrey y hablé con bastantes refugiados nicaragüenses y me contaban que siempre en su trayectoria hacia Estados Unidos iban acompañados de gente de la India, de gente de China, que había venido y que además no había pasado por el Mariel, no había pasado por Venezuela, había ido directamente de Jamaica, de Cuba, ya sean vuelos charter hasta Managua o incluso en lanchas patrulleras de la propia Marina nicaragüense, ¿no? Rusia, hay que decir una cosa que es muy sorprendente, que es que Rusia está mejor posicionada en América Latina de lo que jamás estuvo la Unión Soviética, ¿no? En América Latina, durante la Guerra Fría del siglo XX, Rusia, la Unión Soviética, el Kremlin tenía como aliado una isla que se llamaba Cuba y tenía, digamos, alianzas con guerrillas izquierdistas. Pero Rusia en estos momentos tiene a un país que es un aliado muy estrecho, que es el régimen de Ortega, ¿no? Y que además, o sea, con un despliegue de asesores militares que hacen que el país literalmente se ha convertido, digamos, en una copia en pequeño de lo que es Rusia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que dependiendo de cómo vayan estas elecciones, digamos que Honduras puede dar pasos en esta dirección, ¿no? En la dirección y lo que aspira evidentemente Rusia para mí es, digamos, convertir a Honduras en una segunda Nicaragua, ¿no? Una segunda Nicaragua donde pues pueda poco a poco ir instalándose, aumentar su presencia, Y etcétera. con Vemos, por esta, ejemplo, sí, perdón, dime. Mar, y con esta decisión que se tomó en primer momento, que ellos quisieron llegar, pero se les ha puesto un alto, eh, ¿van a bajar esa intención de acercarse No, o tienen no, 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 otras no, rutas cómo llegar? no, no, no. Rusia bueno, cuando no consigue, digamos, un camino, lo va a seguir por otro, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que dependiendo de cómo se desarrollen las elecciones, dependiendo de hasta qué punto, qué contactos tiene el gobierno de Xiomara Castro con Rusia, ¿no? Y hasta qué punto, digamos, pues si existe un resultado adverso en las urnas hacia el Partido Libre, pues hasta qué punto digamos que el gobierno va a aceptar ese resultado. Lo que sí que le puedo garantizar es que si hay contacto, como parece que lo hay, entre Rusia y el gobierno de Xiomara Castro, digamos que Rusia lo que va a intentar impulsar es que, pues eso, pues un escenario como lo que estamos viendo en Venezuela, ¿no? Donde un partido, pues a lo mejor, pues si el partido oficialista no gana las elecciones, pues se ignora el resultado, ¿no? Eso está claro que es lo que va a hacer. Que lo pueda hacer o no, eso depende pues, de los hondureños, depende de cómo vaya la votación, depende de muchísimas cosas. Pero que evidentemente esa es la intención, no tengo ninguna duda. Sí, Luis, ¿qué tan blindados están los procesos? Consulto esto porque hace unos años recordamos la elección de Estados Unidos, cómo se habló de la penetración de sistemas, de la influencia que había llegado desde Moscú para favorecer determinadas tendencias en pleno Washington. Ahora, nosotros no tenemos esas capacidades que tiene Estados Unidos. ¿Qué puede pasar en Honduras en un momento de las dudas del proceso electoral, que no tenemos esto, que hay que corregir lo otro, y ya estamos que en la recta final, después Sí, de días? sí, Rosendo, yo creo que hay que delimitar las diferencias. De acuerdo, Estados Unidos tiene una estructura electoral también a través de contrataciones de empresas,
pero la definición de los presidentes no es a manos de los ciudadanos, es a manos de los colegios electorales, quienes emiten los votos, y por ahí Rusia en su momento se habló que quiso favorecer la elección de Donald Trump. En el caso de Honduras somos un país con una estructura, digamos, tecnológica insignificante en comparación a los estándares internacionales, pero que con una carga electoral de 6.1 millones de votantes se puede manejar. Lo que siento yo es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Nicaragua, de lo que pasa en Cuba, es que la autoridad electoral en Honduras no es exclusiva del partido de poder. Y creo que esa es una ventaja comparativa que podemos tener con algunos otros procesos de países hermanos. Si bien hay bastante influencia de los partidos de gobierno, y en el caso actual de Libertad y Refundación, no está a su disposición el Consejo Nacional Electoral. Tiene un partido liberal y un partido nacional que están haciendo oposición y están tratando de que los procesos no sean manipulados. Eso ayuda de alguna manera a blindar el proceso, porque desde que usted revisa el circuito electoral, la Junta Receptora de Votos que recibe al votante, que cuenta los votos y llena el acta, está conformada por 3 partidos que son antagónicos relativamente y que quieren el poder. El sistema de transmisión está manejado por 3 partidos que son esos mismos, que quieren lo mismo. Y una vez recibidos los resultados, los reciben esos 3 partidos, contabilizan y divulgan. Y la decisión gerencial la toman esos 3 partidos. Entonces, siento que las metodologías implementadas no garantizan la no manipulación, pero reducen los riesgos, porque claramente 3 partidos que quieren el poder no van a favorecer a un antagónico. No obstante, las capacidades que tengamos para ataques cibernéticos, las capacidades que tengamos para implementación de manipulación digital, es algo que... Sobre todo en este tiempo que el mundo digital nos avanzó de una manera impresionante a la realidad del país. Y nosotros todavía estamos hablando de 1.700 centros de votación donde no llega la señal de celulares e internet. Entonces, claramente estamos en una desventaja de poder dar garantías de protección digital, y que creo que es lo que el Consejo Electoral debió haber garantizado en los procesos de contratación. Sin embargo, estoy seguro, por lo que he visto durante muchos procesos electorales en Honduras, que habrán intenciones de manipulación digital. Recuerde lo que dijo Rixi Moncada en su momento cuando fue consejera del Consejo Electoral, señalando que hubieron más de 10.000 intentos de hackear el sistema de transmisión, y que el sistema de seguridad en nube fue lo que garantizó que esto no pudiese pasar. Así que habrá que tomar ciertas medidas. Lo que es un hecho es que nuestra infraestructura digital es débil, sumamente débil, en un proceso electoral que todavía estamos hablando de contratar empresas, de licitar procesos, y hacen falta 40 días para la elección. Así que esto nos deja nuevamente en la vulnerabilidad que cada 4 años tenemos, y es ir organizando procesos electorales de último minuto. Eso no descarga que creamos en el trabajo que está haciendo la presidenta Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cosette López, pero la realidad del país es que no ha favorecido construir un proceso electoral altamente confiable, y es ahí donde entran todos estos bemoles de actores que quieren afectar el mismo. ¿Y qué tanta garantía hay de un proceso que no va a generar dudas aún y cuando hoy estemos con esa incertidumbre que, debo decir, es de ambas vías? Porque no solo se puede decir, es que este lo va a hacer interceptando o intentando hackear. Puede ser de ambos bandos. Sí, es que nosotros vivimos una sociedad de desconfianza. Claramente el oficialismo no confía en las intenciones que tiene la oposición, y la oposición no confía en las intenciones que tiene el oficialismo. Eso ha hecho que nuestros procesos de construcción electoral sean lentos, sean trabados y sobre todo retrasados. Lo que yo pienso es que las garantías no están en manos del Consejo Electoral, aunque tienen un porcentaje de responsabilidad institucional que no se puede desacreditar. Pero la garantía de que el proceso no va a estar manipulado está en quienes cuentan los votos, en quienes llenan las actas. El sistema de transmisión va a transmitir el acta como vaya el acta. Y este es un punto que resulta fundamental. No tenemos los niveles, y lo conoce bien Marc, que tienen los procesos electorales de los países de la Unión Europea. Aquí vamos a tener más sitios en donde se va a contar. Hasta este momento que emitimos este programa, así estamos, donde se va a contar, y hasta hoy no sabemos cómo va a llegar esa información de más de 1.700 cantones electorales
a la base central de Tegucigalpa. Se está en ese proceso de negociar una contratación privada para traerlos a la base central, y esa es una cantidad de electores que pueden orientar la balanza, estemos claros, más allá de los votos que va a reportar el municipio del Distrito Central y toda la franja del Valle de Sula. Se habla de 1 millón de votos en esos 1.700 centros de votación. Deciden ese millón de votos claramente en función de lo que se puede obtener en Francisco Morazán y Cortés y el Valle de Sula. Es que el tema es participación, y esta es la parte que en el análisis electoral hay que tomar en cuenta. Francisco Morazán, especialmente el Distrito Central, y San Pedro Sula, que tienen las cargas electorales más grandes, que entre dos suman 2 millones de votos, la historia nos ha mostrado que hay una abstención del 50%. Vota la mitad. Es decir, si usted suma los dos 50%, usted saca 1 millón de votos de ahí. Pero toda la franja occidental, que fue ese famoso voto rural y donde hay problema de conectividad, tienen 1 millón de votos, pero votan todos. Entonces, claramente puede tener un efecto de impacto en el proceso electoral. Y aquí el tema es identificar en el modelo de divulgación, porque hay que decirlo, no es que solo se envían datos y digamos cuánto hay, se desarrolla un modelo donde se determina qué departamentos, qué municipios deben haber transmitido para poder dar ese primer corte. Y si las cargas electorales de estos 1.700 centros de votación están incluidas dentro del mapeo que generará el resultado, claramente no se dará una tendencia inicial confiable. Por eso la consejera López está diciendo, a ver, eso es preliminar, vamos a tener que esperar el resultado una vez que hagamos el procesamiento completo de la información, y ahí es donde entra la valoración que nunca se quiso ver, cuando se dejó la doble verificación al siguiente día. O sea, el conteo real del proceso electoral es el 1 de diciembre. Muy bien, voy a la pausa y voy a dejar este pendiente con Luis León para entrar en el siguiente segmento con Mar. El papel de las firmas encuestadoras del día D, porque van a haber sondeos a boca de urna de muchas empresas. HRN y Televicentro ha sido el TREP de las elecciones y no ha fallado ha estado tanto en el conteo rápido como en la proyección electoral, con mínimos de errores que van por debajo del 0.5%. Nada. Es decir, lo que le digan estos medios socialmente responsables es casi que la realidad. Ganó fulano y punto. Pero, ¿cómo se debe manejar todo esto? Me lo va a contar después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Vamos con el periodista Mar Margineda desde Barcelona. Honduras tiene una base militar estadounidense, de las pocas que quedan fuera de territorio estadounidense en América Latina, operando aquí muy cerca de Tegucigalpa, en la ex capital de Honduras, Comayagua. Se ha hablado tanto de la influencia que buscan tener estos países con gobiernos tendencia de izquierda, el caso de Rusia, la misma China de Xi Jinping, como los grandes colosos a nivel del mundo, tanto armamentístico como económico. ¿Molesta a Estados Unidos este tipo de acercamientos, partiendo de que en Estados Unidos la relación comercial de Honduras ha sido histórica? Hay más de 1,5 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos, que son el sostén de nuestra economía con el tema de la remesa. Ese escenario que genera en una nación como Estados Unidos, bajo un gobierno de un hombre acostumbrado a la negociación como Trump. Marc. A ver, yo creo que desgraciadamente Estados Unidos, las autoridades actuales no acaban de entender lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Vemos precisamente, por ejemplo, que Rusia y China van de la mano en muchas ocasiones. Rusia es el poder económico, es el músculo económico. Rusia es el músculo propagandístico, político, de infiltración política en partidos. Insisto, además, no tienen que ser necesariamente izquierdas. Con Bukele, Rusia tiene una relación bastante fluida, ¿no? Y China acompaña con su economía poderosa y sus ofertas de infraestructuras y explotación, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto
Estados Unidos, digamos que arrastra una deuda con América Latina, está percibido como un país injerencista, no tiene una buena reputación con América, no tiene una buena reputación en América Latina, y eso ha hecho, además, incluso, pues que, digamos que los últimos presidencias, y ya no digo solo Trump, pero Biden, Obama, etcétera, en general, hayan hecho poco y hayan hecho poco digamos, por promocionar la democracia, ¿no? en América Latina. Entonces, vemos ahora, por ejemplo, que la democracia está, digamos que la democracia está cuestionada más que nunca, ¿no? Tenemos un escenario también muy complicado, por ejemplo, en Colombia, con el año que viene, con elecciones donde se tiene que sustituir a Petro, ¿no? Y justamente, precisamente un país en el cual hemos detectado la gente que trabajamos temas de injerencia y de desinformación rusa, le intentamos una grandísima actividad, ¿no? En favor de un candidato que permita a Rusia, a Colombia, digamos, dar el paso e integrarse en los BRICS, que es la alianza de países que intenta, digamos, erigirse en la alternativa a Occidente y a los valores democráticos en general, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos que yo percibo poca reacción de la parte de Estados Unidos, pese a que la situación es bastante inquietante, ¿no? Repito, o sea, es decir, o sea, que en Estados Unidos, el vecino más inmediato de Estados Unidos, México, tiene una embajada totalmente descomunal. Sabemos que, insisto, que hay más de se hablaba de 80 diplomáticos, evidentemente es una cantidad enorme, que no se justifica bajo ningún concepto por el nivel de relaciones económicas que tiene México y la Federación Rusa. Hay que además entender que en las instalaciones, en las embajadas de Rusia, no solo el personal diplomático puede ejercer de espía, sino, por ejemplo, el cocinero o el médico, ¿no? de la embajada. Entonces, todo eso está sucediendo sin que haya verdaderamente una grandísima reacción, ¿no? Y hasta cierto punto sin entender cuáles son, digamos, lo que está intentando, por ejemplo, Rusia con México. Clarísimamente Rusia en México lo que intenta es azuzar el conflicto, intenta arrastrar a México azuzando, pues eso, el hecho, recordando que México perdió la mitad de su territorio en el siglo XIX en una guerra con Estados Unidos, pues azuzando ese agravio, ¿no? Y arrastrando a México un conflicto con Estados Unidos. Y sin embargo vemos que el señor Trump pues mantiene unas relaciones amistosas y de cierta complicidad con el señor Putin, ¿no? Y nos cabe de entender que, bueno, pues que el señor Putin, pese a que le pueda, digamos, tener una relación personal con ellos, en realidad le está segando, digamos, la hierba bajo sus pies, como decimos en España, ¿no? En su Mar, vecindario inmediato. sí, Mar, ¿y puede Honduras alcanzar estos mismos niveles de acercamiento que me dices ha logrado, por ejemplo, el presidente Bukele, de mantener relación con China, porque la mantiene, de mantener ese acercamiento con Putin, que ahí me lo señala, y también una buena relación con Trump? ¿Podría un gobierno desde nuestra nación tener ese tipo de relaciones mixtas y llevadas con buen tino? Yo creo que es posible, evidentemente, siempre y cuando, digamos, que no asuma el gobierno digamos, y entienda que Rusia no puede ser un socio político, sino sobre todo un socio comercial, mantener las relaciones pues, a un nivel limitado, ¿no? Está claro que Honduras, su comercio y su vinculación con Estados Unidos es muy importante. El hecho de que 1,5 millones de hondureños vivan en Estados Unidos pues es muy importante. Si Honduras, por ejemplo, se convierte en una segunda Nicaragua, ese 1,5 millones de hondureños pues son perfectamente gente que vota en Estados Unidos y que, bueno, que puede ejercer de correa de transmisión de las narrativas rusas, ¿no? Entonces, insisto bueno, pues que Rusia clarísimamente busca ampliar su esfera de influencia y depende un poco de la habilidad de los gobiernos mantener límites a esa, es decir, evidentemente en un mundo global no se puede dejar de relacionarse con países de forma radical, pero sí entender cuáles son las dinámicas y no dejarse arrastrar a ellas, ¿no? Mantener un equilibrio. Muy bien. Gracias, Mar. Muy amable por habernos acompañado y haber Muchísimas compartido gracias a muchas Honduras experiencias. y un abrazo y bueno, buena suerte de cara a las elecciones.
Bueno, ahí vamos a seguir en contacto también para tener algunos otros detalles de las dificultades que también se están viviendo en Europa del Este. Buenos días ya para ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta ahora. Hasta luego. Mar Marginedas, que ha estado con nosotros revisando temas de cómo se está manejando la política desde Rusia para el hemisferio occidental y el análisis que hemos mantenido con Luis León aquí desde el país. Hago la pausa. Venimos en breve al cierre. Estamos al cierre en la entrega de Al Banquillo hoy en esta edición especial. La guerra de las encuestas, así estamos, la gana uno, la gana el otro, luego aparece que el que no estaba ganando es el que está al frente. Esto es normal. Si usted le va a preguntar ahorita a uno de los candidatos, gana. Nadie va a perder, pero hay realidades en nuestro cara a cara de hoy. El papel que se tendrá en la encuesta boca de urna, que hay empresas que ya están autorizadas y que lo van a hacer, el rol de los medios de comunicación aquí en Al Banquillo. Cara a Cara es presentado por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Bueno, más allá de lo que ha generado polémica en la semana, que la abogada Moncada ha dicho que a las 12 ella ya estará ganando, ese papel que se tiene históricamente en el día D, cuando hay encuestas a boca de urna, cuando hay sondeos, que allá como a las 5 de la tarde, una vez que se han cerrado las urnas, normalmente a las 4, quizás a las 5, pero ya eso de las 6 y minutos de la tarde, hay proyecciones que difícil van a cambiar. Solo una vez ocurrió eso. Ya sabemos cuándo pasó y no viene al caso recordarlo. Bueno, yo creo que es importante recordar, Rosendo, el marco normativo. La ley establece que las encuestas boca de urna se divulgan 1 hora antes de las 3 horas en las cuales el CNE dará su corte preliminar. Es decir, si las urnas se cierran a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, podrán ya las encuestas boca de urna empezar a divulgar sus resultados. Si se cierra a las 6 de la tarde, será a las 8 de la noche, porque el CNE tiene 3 horas posteriores para dar su corte. Eso definitivamente nos va a llevar a una guerra. ¿Por qué? Hay que ver todo el espectro del contexto. Primero, usted tiene medios de comunicación de centro, objetivos, de derecha, de izquierda, que pueden estar empujando cierta candidatura. Los independientes darán sus resultados y será el pueblo el que evaluará, pero esa presión se verá contrarrestada también con los discursos de los observadores por los cuales el CNE ha tratado de frenar su opinión. Que va a ser difícil. Que va a ser difícil ellos controlarlo. Opinan y están en diferentes sitios del país. Y recuerde que tiene observadores de izquierda y de derecha, ¿eh? Entonces habrá ahí un tema de la información que se estará declarando. Los candidatos tendrán sus sistemas de transmisión vinculados a la transmisión del CNE y ellos irán haciendo sus proyecciones. Esa hora y media antes de que el CNE salga a dar sus resultados será crucial. Es decir, entre las 6 de la tarde del domingo 30 a las 8 de la noche de ese mismo domingo 30, eso va a arder. Va a arder y seguramente, sin ánimo de equivocarme, aunque esperaría que sí, tendremos 3 candidatos declarándose ganadores, declarando que con la información que han recibido, ellos son los ganadores. Tendremos las encuestas de boca de urna favoreciendo la narrativa de unos y favoreciendo la narrativa de otros, y eso nos llevará a una presión muy fuerte ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el Consejo Electoral tendrá que dar un primer corte, que es preliminar. Y que hay que recibirlo tal cual, 9 de la noche, Y hay que recibirlo tal cual, y hay que tener toda la credibilidad en lo que nos va a decir el Consejo Nacional Electoral. Porque si usted a las 8 de la noche tiene 3 candidatos declarándose presidentes, el Consejo Electoral será quien destrabe eso. Y ahí es donde todo el sistema debe funcionar, la muestra a divulgar debe funcionar y sobre todo
estos 40 días generarle confianza a un consejo electoral que desde adentro lo han tratado de desacreditar. ¿Qué debe corregir ahora mismo en medio de las dificultades de lo último que también aportó en esta semana la consejera José López, que dijo el proceso está en peligro? Yo creo que eso no es algo que debe decirnos un consejero. Un consejero debe darnos la confianza de que el proceso va a salir bien, porque si la misma autoridad que debe implementar el proceso me dice estamos en riesgo, nadie va a creer en los resultados, me está diciendo no crean en nosotros. Entonces yo creo que desde la ¿Se puede corregir todo esto? Se puede corregir. Desde la coordinación de Ana Paola Hall se debe empezar a generar el contenido y la información que demuestre de que los vacíos se están cubriendo a última hora, lastimosamente otra vez, pero que empiece a darnos la credibilidad que cuando se sienten los tres en esa sesión pública y divulguen resultados, lo que pasó ahí es cierto. A mí lo que me preocupa es toda la guerra. En medio de todo este barullo, que uno salga disparándose. Exacto, o que salgan diciendo no acepto los resultados siendo un consejero del CNE y vamos a tener una guerra afuera de encuestas de boca de urna, de candidatos declarándose ganadores. Por eso... Y el acta que llegará y que ahora la tecnología, como esto es público, el escrutinio, no solo es el despacho que se da, porque si bien aquí hay centros que no tienen hasta hoy, insisto eso, conectividad, pero es un asunto de movilidad porque hay un acta que es público, voto cantado en público, que nos van a decir que allá en San Manuel de Cologuete, en La Empira, en la urna tal, estos son los resultados. Exacta en cuestión de minutos, cuando alguien se movilice donde hay conectividad con esto de los teléfonos, eso va a ser público en cuestión de segundos. Entonces permitirá tabular y realidades son realidades. Lo que pasa es que, fíjese que nosotros dijimos en 2021 que ese proceso iba a ser bien complicado y usted sabe lo que costó que los consejeros salieran a dar el primer corte. Usted sabe todo lo que pasó en el y nadie lo discutió. Y nadie lo discutió, aunque se tardaron, aunque hubieron ciertos momentos de tensión. Esta vez, ante toda la presión, porque es la primera vez, Rosendo, que tenemos 3 posibles presidentes. Siempre han sido 2. No, pero ya pasó también en el anterior, porque estaba la alianza que encabezaba doña Xiomara, estaba Tito y estaba Yanni. Sí, pero se sabía que Yanni no había posibilidad de gane. Entonces era Tito contra Xiomara. Esta vez es Rixi Moncada, Salvador Narrala y Tito Afura. Entonces, la presión de dar un resultado confiable que recaerá en el Consejo Electoral dependerá de lo que ellos hagan los próximos 40 días. Generar confianza en el proceso, generar confianza en lo que están haciendo institucionalmente. Por eso, cuando un consejero o una consejera sale a decir de que hay intentos de fraude, de que hay intentos de manipulación, le están diciendo al pueblo hondureño no vayan a votar porque esto no sirve. Entonces yo creo que el Consejo Electoral, liderado en este momento por Ana Paola Hall, en quien creo que tiene mucha experiencia y capacidad de hacer esto, debe darnos la confianza, porque yo sí creo que va a haber mucha tensión esa última hora antes de ese corte. Muy bien, aquí lo vamos a tener, lo quiero comprometer porque va a estar también como parte de nuestras fuentes de consulta para esos días claves. En menos de 40 días ya va a estar tremendo. Sí, porque más allá de lo que va a pasar no el 30, sino lo que tendremos el 1, el 2, 3, 4 de diciembre, porque vendrá el estría en coge los diputados. No hay que olvidar esa planilla que también genera conflicto y, por supuesto, algunas alcaldías del país. Gracias, Luis. Gracias, Rosendo. Un gusto. Por su sintonía esta noche al banquillo, muy amables.